Sean bienvenidos a la serie El Cuidado Especializado de Enfermería, Grandes Temas, un esfuerzo que la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia lleva a cabo con el objetivo de brindar a ustedes una herramienta didáctica que coadyuve a su desempeño profesional y que se ha realizado en el formato transmedia, el cual integra los más modernos conceptos audiovisuales y pedagógicos para una optimización del aprendizaje. A 100 años del inicio de la enfermería universitaria en México, muchos eventos dan muestra del avance que como disciplina y como profesión hemos tenido. A manera de ejemplo, en 1907 en el Hospital General, el inicio de la enfermería, en 1968, Plan de Estudios de Licenciatura en Enfermería y en 1997, el inicio de los estudios de posgrado. Actualmente, el desarrollo de la enfermería universitaria y la complejidad del cuidado a la salud de las personas requieren de mayores y mejores conocimientos sobre la salud, el cuidado a la salud y la identificación de las necesidades de las personas. Por lo que este material que hoy ponemos a su disposición, el cuidado especializado de enfermería, Grandes Temas, tiene el propósito de brindar a los estudiantes de enfermería material actualizado y de gran calidad sobre algunos de los problemas de salud y de las intervenciones de enfermería con las personas que les permitirán enriquecer sus conocimientos sobre algunos campos específicos de la profesión. Sirva también esta serie para las enfermeras que se encuentran en ejercicio profesional en los diferentes escenarios de la práctica, sean en los hospitales, en las clínicas, los centros de salud o en las casas de las personas, y que requieran consultar material actualizado a fin de redimensionar su práctica o bien contribuir a solucionar problemas que se presentan en el cuidado de las personas con frecuencia. Este material podrá ser utilizado en las discusiones al interior del aula por los profesores de las escuelas de enfermería, como apoyo al diseño de proyectos educativos o bien como material de consulta que puede ser recomendado para que los estudiantes de enfermería desarrollen algunas actividades. Sirva también a todos los profesionales de la salud interesados por mejorar la calidad de los servicios. Bienvenidos. La exploración física tiene como propósito el reconocimiento de los datos objetivos y subjetivos que complementen la valoración de enfermería y que permiten identificar los problemas reales y potenciales del niño en etapa escolar, a fin de establecer los diagnósticos y determinar oportunamente las intervenciones que requiere en función de los problemas detectados. Es imprescindible en la exploración física la participación de la familia, ya que ésta le infunde confianza al niño y facilita la exploración. El tema que están ustedes a punto de ver muestra cómo la enfermera especialista utiliza los procedimientos, las técnicas y las estrategias necesarias para la exploración física adecuada. Queda con ustedes la maestra Magdalena Franco Orozco. Magdalena Franco Orozco es licenciada en Enfermería por la Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia del Instituto Politécnico Nacional y maestra en Enfermería Materno, Infantil y Pediatría por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es jefa del Departamento de Enfermería del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Actualmente es coordinadora de la especialidad en Enfermería Infantil de la ENEO UNAM. El propósito de este tema es adquirir habilidades y destrezas en la exploración física de niños y niñas escolares para detectar las necesidades alteradas, así como planear las intervenciones de enfermería en forma oportuna y eficiente para contribuir a la solución de problemas de salud. En este sentido, debemos tener un sustento y un fundamento que proporcione el cuidado integral de enfermería. La teoría de enfermería o las teorías que nos pueden apoyar para el sustento son diversas. Una de ellas es la teoría de necesidades.
Esta teoría de necesidades nos va a apoyar para estructurar y diseñar un instrumento de enfermería en donde colectemos todos los datos que serán anotados en la exploración física. Además, debemos tener una metodología. Esa metodología nos debe explicar y orientar y como eje para el cuidado integral. Esa metodología tiene 5 etapas. Una de ellas es la valoración, el diagnóstico, la planeación, ejecución y evaluación. En este sentido, vamos a organizar los datos en ese instrumento de que hablamos. Organizar los datos para que no se nos olviden en forma cefalocaudal o también por aparatos y sistemas. En la exploración física del escolar debemos organizar nuestros datos teniendo nuestros 5 sentidos, es decir, nosotros como exploradores, bien alertas. Uno de ellos es la observación, otro de ellos es el tacto, otro de ellos es el oído, pero además el olfato también van a ser instrumentos importantes para la exploración física del escolar. Empecemos con la inspección, es la primera parte importante. La inspección se refiere a observar en todo momento cuáles son aquellas características del escolar que necesitamos explorar para detectar lo normal de lo anormal. Esta inspección puede ser directa, es decir, observando objetivamente todo lo que tenemos a nuestro alrededor, incluyendo al escolar y su familia, pero también puede ser instrumentada, es decir, utilizando aparatos como el estetoscopio, el oftalmoscopio u otros instrumentos que nos ayuden a observar o detectar aspectos importantes de la exploración física, que serán organizados en nuestra base de datos. Además, en la palpación, que es otra de las técnicas importantes de la etapa de la exploración física, esta nos va a ayudar mucho el tacto con nuestras manos, que son los instrumentos perfectos del cerebro para detectar las diferentes partes del cuerpo y además para establecer cuál va a ser la estructura y aquellas necesidades sentidas o manifestadas por el niño o sus familiares. La palpación también puede ser superficial o profunda, según las distintas partes del cuerpo que vayamos explorando en el escolar. Además de la palpación, también tenemos o contamos con otra técnica, que es la percusión. En la percusión también nos apoyamos de la observación de nuestro sentido de la vista y también del sentido del oído y además de los otros instrumentos de que vamos a hablar más adelante. Esta puede ser directa. La palpación directa vamos a ayudarnos y apoyarnos con nuestras manos, pero también vamos a ayudarnos con otros aparatos como los vemos en el esquema que estamos señalando. Es importante también hacer notar que en la percusión vamos a establecer distintas características para percutir las estructuras del cuerpo que nos van a dar pautas importantes para integrar nuestros diagnósticos de enfermería y poder establecer el tratamiento conjunto con otros profesionales de la salud, por ejemplo, los médicos. Es además otra de las técnicas que tenemos que resaltar es la auscultación. En la auscultación vamos a tener el oído bien presto y listo para escuchar los distintos sonidos del cuerpo que vayamos explorando en el escolar. Esta también puede ser directa e indirecta, como lo vemos en el esquema. Ese esquema nos señala, ese mismo esquema nos señala cómo en la auscultación directa nos vamos a apoyar del estetoscopio, por ejemplo. Ese estetoscopio nos va a ayudar con sus características de instrumento para oír distintos sonidos que vamos a escuchar en el cuerpo y así detectar problemas o necesidades o incluso estados de normalidad o anormalidad en el escolar. Una vez que tenemos claro
cuál es la estructura de nuestra base de datos que vamos a organizar, entonces vamos a prepararnos para la exploración física. Esto vamos a tomar en cuenta los aspectos del control de infecciones, como lo vemos en su pantalla. Una de las partes importantes que vamos a organizar es el lavado de manos. En ese lavado de manos debemos considerar cuáles van a ser esas características del lavado de manos para ver que tengamos bien limpias nuestras manos antes de iniciar una exploración física del escolar. Con esta actividad vamos a proteger al niño y nos vamos a proteger nosotros de posibles infecciones que pudiéramos prever. Las características del lavado de manos, entonces, las podemos ver cómo se realiza pausadamente con este video que estamos viendo. Además del lavado de manos, debemos también tener en cuenta el entorno físico para prepararlo bien antes de que llegue el niño y su familia. En general, y está la mamá presente en la exploración física. El entorno, entonces, debemos considerar un cubículo o la unidad del paciente que esté bien iluminada, sin ruidos y un clima agradable para que estén cómodos, bien sentados o bien en una mesa de exploración para iniciar posteriormente la exploración física. En este sentido, también debemos preparar la ropa necesaria para cambiarla al niño. Es posible que también consideremos otros aspectos. Antes de cambiar la ropa del niño, debemos considerar respetar aquella intimidad que es necesario considerar como derecho del niño. Además, ya dijimos que en la preparación debemos considerar a la mamá que esté siempre presente, o el papá en su caso, en la exploración física de este niño. En todo este entorno debemos estar cómodos, tanto el niño, la mamá o el papá y el explorador, es decir, la enfermera o el enfermero. Por otra parte, también debemos hacer una preparación psicológica desde la llegada del padre con su niño al cubículo o al cuarto donde se va a realizar la exploración física. Esa preparación psicológica no es otra cosa más que explicarle tanto a la madre y al niño cuáles son aquellas actividades que vamos a realizar en la exploración física. El explorador, es decir, la enfermera o el enfermero, debe tener una actitud amable, respetuosa, con unas facies tranquilas, no de enojo, para infundir confianza tanto en el familiar como en el niño y así poder tener un clima de tranquilidad antes de iniciar la exploración física. Bueno, una vez comprendidos los aspectos del entorno físico y de la preparación psicológica del niño y sus familiares, debemos considerar algunas normas básicas, ¿sí?, antes de la exploración física. ¿Qué hacemos las enfermeras antes de la exploración física? Preparar la ropa del niño, preparar el ambiente, el entorno para que sea íntimo y cómodo, preparar psicológicamente al niño desde que llega y al familiar. Esto es importante, tener una actitud, el que va a hacer la exploración, el interrogatorio, una actitud amable, una cara sonriente para fomentar un clima agradable y de confianza en el niño y el familiar. Además de esto, de la actitud de la enfermera, también vamos a tomar en cuenta otros aspectos importantes como normas básicas antes de la exploración física que debemos tomar en cuenta para la preparación del niño. Podemos observar en la pantalla estas normas básicas que debemos considerar. Una de ellas es el ser amable, como ya lo dijimos. Otra de ellas es explicar qué procedimiento vamos a realizar paso a paso con el niño. Permitirle que toque los instrumentos que vamos a utilizar. Por ejemplo, un estetoscopio, el baumanómetro
un abatelenguas o cualquier otro instrumento que tengamos para la exploración física. Es importante hacer notar que no debemos dejar solo al niño, como nos lo explica en la pantalla el esquema. Además, permitirle al niño también que explore sus partes del cuerpo para considerarlo que son aquellos aspectos que vamos a tomar en cuenta en la actividad de la exploración física. Es organizar entonces nosotros como exploradores cómo vamos a realizar la información que vamos a anotar, ¿sí?, en forma cefalocaudal o por aparatos y sistemas. Es además considerable las variables de la observación y al mismo tiempo las variables que debemos tener en cuenta, todos los sentidos bien prestos para hacer las distintas actividades de la exploración física. Es para nosotros decirles a ustedes y fomentar con ustedes que el trato amable y el trato digno para con el familiar es importante. Presentarnos por nuestro nombre y pedirle al niño que nos diga cómo se llama, en qué año va, qué aspectos le gustan de su vida cotidiana, qué le gusta comer, a qué horas se acuesta, a qué horas duerme, cómo se organiza la familia para el almuerzo, el desayuno o la cena, que son aspectos que se deben fomentar para organizar un clima de confianza antes de la exploración física. En este sentido, hay que tener conocimiento de cuáles son las características de la etapa escolar. Las características de la etapa escolar son distintas. Una de ellas vamos a hacer notar cuál es, en la pantalla vemos cuál es la definición de la edad escolar. Es aquella etapa de la vida que se considera de los 6 años a los 12 años. Y en esa etapa de la vida debemos considerar varias características. Una de ellas, y que todos lo sabemos porque lo conocemos a muchos niños, es que se caen los primeros dientes. Es una etapa característica de la edad escolar. Otra de ellas es la forma de vestir. Otra de ellas es que tiene aspectos importantes y logros de su crecimiento y desarrollo. Por ejemplo, ya es capaz de subir y bajar escaleras, ya es capaz de ver cómo, si le pedimos que camine de puntitas o de talones, son aspectos importantes que caracterizan el crecimiento y desarrollo y la madurez de esta etapa de la vida. Además de eso, también le podemos ver otra de las características bien desarrolladas en la edad escolar, es aquella característica de la pinza fina. Esa característica es pedirle al niño, como vemos en la imagen, cuál es que ponga sus dedos índice y pulgar, ¿sí?, de tal forma que pueda tomar un objeto. Esa es una de las características importantes de la madurez neurológica y la mielinización del crecimiento y desarrollo de la etapa en edad escolar. Estos aspectos y estos conocimientos que debe tener el que hace la exploración física deben estar presentes en la memoria para observar en el interrogatorio todos estos aspectos y los podamos anotar en la base de datos que ya tenemos organizada y bien estructurada, y que no se nos olviden estos aspectos para considerar cuál es lo normal y cuál es lo anormal en esta etapa del crecimiento y desarrollo. Por otra parte, también debemos preparar el equipo. ¿Qué equipo debemos tomar en cuenta antes de iniciar la exploración física? Bueno, como vemos en la pantalla, debemos tomar en cuenta un estetoscopio, un martillo de reflejos, ¿sí?, un baumanómetro, un otoscopio, un oftalmoscopio, el brazalete con el tamaño adecuado, como vemos, ¿sí?, para la etapa escolar. Además, un abatelenguas y todos aquellos instrumentos que sean necesarios para la exploración física del escolar. Si no tenemos esto a la mano, luego entonces podemos dejar solo al niño, que dijimos que es una regla importante a considerar
no dejar solo al niño o al familiar, porque podemos aumentar la ansiedad, ya que no es característico que el niño y el familiar se les haga una exploración detallada de su cuerpo para detectar necesidades de salud o de enfermedad. ¿Qué vamos a hacer en la inspección general, que es la primera etapa? El hábitus externo. El hábitus externo, recordemos que vamos a observar todas aquellas características desde la entrada del niño al consultorio, cubículo o unidad del paciente. Esas características físicas nos va a poder determinar varios aspectos: el sexo, la edad, el tipo corporal, la postura, la marcha, la higiene del vestido, que eso nos va a proporcionar datos, además de los valores, creencias, costumbres y valores de la familia, para poder detectar también aspectos del entorno de la familia que puedan ser factores de riesgo ante la salud y la enfermedad, que son datos que debemos anotar en nuestra base y que no se nos olvide que debemos estructurarla bien para que no se nos olviden detalles y no tengamos que regresar al interrogatorio. Además de esto, tenemos que seguir fomentando la confianza en el niño y la mamá o el acompañante. Es fomentar esta confianza para impedir que se asusten y que tengamos nuevamente ese clima de confianza. Por ejemplo, habrá momentos en que tengamos que pedirle al niño que hable para ver cuáles son las capacidades del habla que tiene y cuáles son estas características del habla en la etapa escolar. Y así nos podemos dar cuenta en el interrogatorio qué es lo que aprende, cuáles son sus ansiedades, sus miedos, sus costumbres, hasta el olor característico de su persona, para poder ver y detectar aspectos importantes de la salud en la normalidad o en la enfermedad. Además de esto, también vamos a considerar los signos vitales. Como vemos en la pantalla, los signos vitales en la etapa escolar son importantes considerarlos. ¿Qué son los signos vitales? Pues son aquellas manifestaciones de vida que nos permiten detectar alteraciones, ya sea en la etapa previa, antes de llegar al consultorio o al cubículo para la exploración física. Estos signos vitales, ya tenemos el equipo preparado, entonces debemos considerarlo como ya lo vemos en la pantalla. Cada edad tiene ciertas características para los signos vitales. Por ejemplo, a los 5 y los 6 años de edad, la temperatura está a los 37 grados. Ya casi es normal hasta en la edad adulta. La frecuencia cardíaca está más o menos entre 75 y 80 por minuto. La frecuencia respiratoria la tenemos entre 22 y 25 respiraciones por minuto. La tensión arterial está entre 94 y 57. Son aspectos generales. No quiere decir que todos los niños sean o tengan exactamente estas mediciones. Sin embargo, son los rangos normales los que debemos considerar para detectar alteraciones. Cuando suben más, pues algo está pasando, o cuando están muy bajos, también algo estará pasando en el niño en los diferentes signos vitales. Por otra parte, también consideramos la somatometría. La somatometría es la medida de las diferentes partes del cuerpo. Esta parte de la sometría son parámetros que debemos considerar para detectar alteraciones en el crecimiento y desarrollo en las diferentes etapas de la vida, ¿sí? Sin excluir la etapa escolar. El peso. El peso, entonces, es uno de los aspectos importantes a considerar para detectar anormalidades, ¿sí?, en la estructura del cuerpo, pero además en el crecimiento y desarrollo de la madurez del niño en la etapa escolar. Es importante utilizar una báscula.
Esa báscula debe permanecer en un sitio plano y junto a la pared. No hay que moverla porque luego entonces se descalibra. Antes de pesar al niño, debemos calibrarla, preparar al niño, quitarle los zapatos y el mayor número de ropa que el niño traiga puesto para considerar un peso lo más exacto posible en este sentido. Además del peso del niño, cuando no tengamos a disposición una báscula, podemos tener, como vemos en la pantalla, una regla para tener un peso aproximado. Lo podemos hacer. Habrá ocasiones en que no tengamos a la mano una báscula, entonces esta regla nos puede ayudar. ¿Cómo vamos a obtener el peso aproximado de niño cuando no tengamos báscula? Es decir, debemos tomar en cuenta la edad por 2 más 8, que es una constante, y nos da como resultado el peso aproximado del niño en la etapa escolar. Consideremos que la etapa escolar es de los 6 a los 12 años. Si tomamos en cuenta esta regla, entonces, como lo vemos en la pantalla, podemos tener un peso aproximado. Hay otros aspectos importantes en la exploración